Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 15 de reflexión filosófica de la educación, la última de las clases de esta materia. Quisiera hacer algunos comentarios, algunas reflexiones finales para cerrar. En primer lugar, recoger un poco una mirada de conjunto del programa. Visto ahora desde el final, el programa parte de una consideración, de un marco general, que es cómo pensar el contexto actual, ¿no? Y desde nuestro lugar situado, es decir, acá, en Argentina, en Latinoamérica. Y ya el primer texto nos pone un poco en asuntos, hemos también mencionado, hay toda una serie de transformaciones muy importantes en los distintos niveles de la vida actual, que van desde, por supuesto, el Estado se ha modificado muchísimo, la familia se ha modificado muchísimo, la educación se ha modificado muchísimo, el mundo laboral, el mundo social, las formas de relacionarnos se han modificado muchísimo en todo este tiempo, tomando, pongamos, final del siglo XX, comienzos del siglo XXI. Y desde esas transformaciones profundas que nos atraviesan y que nosotros estamos atravesándolas, tenemos que deducir, tenemos que pensar, tenemos que reflexionar sobre el posicionamiento docente. Y es a partir de esto que abrimos una serie de temas, ¿no? Primero el tema de la pedagogía y las nuevas infancias con los textos de Tonucci, de Freire, de Walter Cohen. Después, en segundo lugar, el tema de la posverdad y los nuevos hábitos o subjetividades, con Morales Campos, con Gómez de Ágreda, con Bauman. Después, en tercer lugar, el problema de la pobreza y la desigualdad, con los textos de Cortina, de Klicksberg, de Valdés. Y en último término, descolonización y feminismos con los textos de Quijano, Vázquez Lava y Segato. Y hemos ido analizando cada una de esas problemáticas que, por supuesto, no es que están separadas, no es que, sino que están como entretejidas, una cosa lleva a la otra. Y entonces el programa, si uno tuviera que representarlo de alguna manera, este programa de reflexión, es como un abanico, ¿no? Parte de una cuestión nuclear, que es pensar nuestro contexto actual de manera histórica, social, situada, pensando dentro de ese contexto, y ahí parte del núcleo, cuál es el posicionamiento docente, y por eso partíamos de los textos de Abad y Cantarelli y de Tenti Fanfan y Grimson sobre el tema de los mitos sobre los docentes. Bueno, pensando desde ese núcleo, abrir toda una serie de problemáticas que bueno, no agotan el panorama, pero por lo menos ofrecen una cantidad de discusiones, de cambios muy importantes, y por eso en este esquema me parece que es, lo dije al principio, lo vuelvo a decir ahora, hay que tener cuidado de no caer ni en la visión conservadora, ¿no? Que cree que todo lo que estaba antes estaba bien, porque no estaba bien, no estaba bien. Venimos de hablar justamente de cómo el feminismo visibiliza estructuras de poder consolidadas, invisibilizadas, llenas de violencia, la colonización, etcétera. Entonces no podemos caer en ese simplismo de lo de antes estaba bien y lo de ahora es malo, por favor, porque si no, no se entendió nada de esta materia. Tampoco podemos caer en un optimismo ciego de decir estamos mejorando hacia situaciones que son cada vez mejores, porque hemos visto que muchos cambios, la posverdad, la violencia de género, hay muchas reacciones conservadoras que
hacen que el progreso nunca sea de manera lineal, clara, y por eso tenemos que complejizar el panorama de nuestra reflexión para poder ir combinando distintos aspectos. Esto como visión general de todo el programa. Quisiera decir algo sobre la preparación para el examen final. Damos por supuesto que ese final, bueno, se va a hacer de la manera convencional, no lo sabemos, veremos cuándo se hace y cómo se hace, pero en principio, de cualquier manera, es un final oral. Y tenemos la suerte, este cuatrimestre, de tener las clases que van a quedar colgadas, y que la verdad es que es el registro más preciso que ustedes pueden tener de una clase, porque en condiciones habituales, o sea, pre-pandemia, estas clases las dábamos, tratábamos de exponer todo, pero siempre quedaba algo colgado, o si alguna faltaba una clase, quedaba algún tema más rápido, más apurado, y en cambio acá hemos podido, de mi parte, desarrollar completamente el programa y desarrollar con el tiempo que necesitaba cada uno de los temas, y tratando de problematizar sobre ellos. Hemos aprendido sobre la marcha, no digo que esto sea perfecto, sino todo lo contrario, hemos hecho lo que se podía. Creo que igual también mostramos que se puede realmente hacer cosas buenas en este formato. Y entonces tenemos un panorama bastante completo de cada uno de los textos, de cada una de las clases. ¿Y qué es lo que uno espera en el final de parte de ustedes? Bueno, básicamente uno espera una mirada de conjunto. Esto es muy importante. Es decir, la materia, siempre digo esto, es un todo de punta a punta. Y como totalidad, hablamos justo con el texto de Quijano, si uno le empieza a sacar textos, le empieza a sacar partes, es como arrancarle un brazo a un cuerpo, arrancarle una pierna y decir, bueno, y el cuerpo está entero. No, el cuerpo no está entero. Hay que tener una visión de conjunto. Entonces lo que uno espera en el final es que ustedes conozcan efectivamente los textos, los hayan leído, se hayan detenido. Tenemos una ventaja respecto de otras materias, y es que los textos son de una lectura, salvo alguno que otro por ahí que se pueda complicar un poco más, en general son de una lectura sencilla, no son una lectura absolutamente complicada. Y si fuera complicada, tenemos las clases para apuntalar, pero también hay un instrumento que la estudiante tiene que tener muy en cuenta, que es el programa. En el programa ustedes tienen detallados los contenidos, y los contenidos ahí detallados funcionan como un punteo genérico de temas a atender. Lo mismo las clases. Las clases lo que tratan de hacer es poner de relieve qué es lo que el profesor está buscando de cada uno de esos textos. Tenemos también como insumo, y los hemos incorporado y hemos tratado, digamos, de pensar, y realmente ha sido una experiencia muy interesante, las 4 charlas que también están posteadas y van a quedar posteadas en este grupo de Facebook. Y realmente es muy valioso porque abre el juego a otra mirada de gente además muy querida, muy comprometida, que se ha tomado un trabajo que tenemos que agradecer, y abre un poco el juego a los temas en los cuales estamos metidos, desde otras miradas, y eso realmente es muy positivo. Es algo que está bueno también que tengan en cuenta a la hora de la hora del final, como parte de esa totalidad. No digo que sepan las charlas, sino que utilícenlas también como insumo para la preparación. Entonces, respecto de la preparación, están los textos. Lo que uno espera es que conozcan los textos, que tengan una mirada de conjunto, y por eso por eso
insisto en que la materia es una totalidad y que no se le puede sacar una parte. Y insisto también en que los textos son sencillos y los pueden leer sin ningún problema. También creo que en ese punto a ustedes yo creo realmente que el final es del estudiante o de la estudiante, y en ese sentido es muy conveniente que preparen un tema, que vengan con un tema preparado, el que les haya gustado, el que les haya impactado, y que a partir de ahí planteen preguntas, planteen relaciones, planteen lo que ustedes quieran, porque en definitiva siempre proponer es algo positivo en todo esto. Por supuesto, también en ese proponer se va a ver qué se deduce de todo lo que vimos respecto del posicionamiento docente, ¿no? Entonces, es muy importante y es un buen comienzo, y por supuesto después el profesor se engancha, pregunta, molesta, como hacemos siempre. Tratamos de ver algún aspecto que por ahí quedó medio suelto y ese tipo de cosas, pero siempre la propuesta es algo sumamente importante. Otro aspecto que quería señalar es, bueno, tiene que ver un poco con las actividades que hicimos. Es evidente, esta materia está pensada para cuarto año. Esto supongo que se habrán dado cuenta, más tarde o más temprano, pero se habrán dado cuenta. ¿Por qué? Bueno, si bien es cierto que los textos no son no ofrecen grandes dificultades, son una cantidad importante y tratamos de sacarle el jugo de una manera de complejizar, ¿no? Es decir, uno espera que la materia sea una interpelación para ustedes que están ya ahí al borde de salirse del sistema, y que realmente genere contenidos importantes en ustedes. De hecho, una de las actividades que tenía pensada iba por ese lado, ¿no? Por cómo hacemos para traducir esta temática en un contenido concreto para trabajar en el aula. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que puede haber lecturas superficiales de los textos, y sí, pero realmente no es lo que uno espera. Uno espera una lectura profunda de los textos. Por eso digo, es una materia pensada para cuarto año. Es una materia pensada ya al borde de salir del profesorado. Entonces, leer y repetir los textos sin hacer ningún proceso respecto del contenido es un desperdicio. Es realmente un desperdicio. Y eso también espero que se vea en lo final, en el final o en los finales. Porque justamente de lo que se trata es de aprovechar el espacio de la reflexión y no pasar por el espacio de la reflexión repitiendo cosas que evidentemente no conmueven o no mueven nada internamente. De modo que bueno, esto dependerá de la preparación que haga cada uno, cada una. El último punto que quisiera marcar acá es el tema del posicionamiento docente. Lo hemos planteado desde el comienzo y ha reaparecido por un lado o por otro. Me parece que es un punto importante, ¿no? O sea, cuando estamos pensando en una educación comprometida, en un docente comprometido, no estamos pensando simplemente en, ay, me importan los chicos y nada más, ¿no? O sea, estamos pensando en un posicionamiento que por supuesto tiene que ver con lo laboral, pero tiene que ver también con lo ideológico y con lo político, y tiene que ver con una mirada social. El docente no está ajeno a las situaciones de contexto, no está ajeno a la desigualdad, no está ajeno a la violencia de género, no está ajeno al consumismo. El docente está atravesado por estas
cuestiones que fuimos viendo, y por eso se genera un enorme desafío para el pensamiento crítico poder desarmar pensamientos, prejuicios, discriminaciones, ideas que circulan, ideas que consagran un sistema injusto y de poder, y hacerlo con los chicos, con las chicas, con los sujetos que están aprendiendo, ¿no? No hacerlo simplemente de la boca para afuera, sino donde somos realmente el poder o algo así, que es del aula para adentro. Una de las cosas que más me inquietan de esta materia de cuarto año es que uno prácticamente las está despidiendo del instituto, ¿no? Está como ahí soltando las nuevas palomitas blancas. Eh, Perdón, pero es una metáfora histórica. Eh, pero se da esta dualidad, que por un lado el instituto ha generado indudablemente en ustedes una transformación muy fuerte desde primer año hasta egresar, una transformación que muchas veces no se ve, está en cosas que se van a ver después. Pero también es cierto que, y en todas las instancias de educación terciaria o universitaria sucede, que es que uno aprende, la estudiante aprende el oficio y sabe qué decir para caer bien a tal docente o a tal otro docente, ¿no? Busca eso, busca el aplauso de cada docente en particular. Es decir, eso forma parte del oficio de estudiante, y después, y ahí es donde ahí me entra toda la preocupación, reafirma el prejuicio que tenía social, de clase. Bien, el prejuicio que tenía antes y que, bueno, por una cuestión de quedar bien, de aprobar las materias, va como matizando o cambiando según qué profesor o profesora tenga delante. Ahí es donde en realidad uno no puede hacer nada más que un llamado, una interpelación a la conciencia moral de ustedes, de decir, bueno, no pueden tener una actitud, un docente no puede tener una actitud cerrada, dogmática, de reafirmar permanentemente prejuicios. Realmente es horrible eso, van a ser personas horribles, van a ser verdaderos monstruos para los futuros niñes. Y sí, esa posibilidad está. Simplemente hablándoles a su conciencia moral, les digo, che, este era el posicionamiento que tenías escondido. ¿Por qué? Bueno, porque todos sabemos que dentro del sistema educativo hay un currículum explícito, pero también hay un currículum oculto. Y ustedes han absorbido cosas de currículum oculto en el instituto, y en su formación previa, en su formación afuera, en la vida misma, que por ahí no se remueven, por ahí no son puestas en discusión, por ahí son reafirmadas, y entonces con el juego de máscaras que decimos antes, le ponen la máscara que quieren al profesor que les toque, con el cual tengan que rendir. Pero lo que queda abajo es esa cosa petrificada, espantosa, y esto sucede, lo hemos visto, no es lo que uno quisiera, pero lo dejo, no nos queda más que apelar ahí a la conciencia moral de ustedes para que piensen realmente si eso es lo que quieren ser, ¿no? Espero que no, ojalá que no, que ese posicionamiento sea crítico, con una mirada social, haciendo hincapié en las desigualdades, en el tema del poder, en el tema de cómo hacemos para llegar a los que menos tienen. Ojalá que suceda eso efectivamente. Sabemos que ahí está la libertad de cada uno, y ahí ustedes tendrán que decidir dónde se ponen, dónde se posicionan, y si eso es coherente con esta suerte de conciencia moral a la cual estamos apelando, que les dice lo que estás haciendo está bien. Pero por suerte, o
como sugerencia diría, che, dejen un lugar para la duda, dejen un lugar para la discusión, dejen un lugar para reformular todo lo que aprendieron, para deconstruir, desarmar o desmontar lo aprendido y volverlo a aprender. Porque nadie tiene la sabiduría comprada en esto, ¿eh? Nadie. Estamos todos y todas tratando siempre de aprender, tratando siempre de estudiar más, tratando siempre de abrirnos de conocimiento. Y eso es una actitud para la vida, ¿no? Es una actitud que no tendría sentido que termine simplemente cuando termina la carrera. Decir, terminé de estudiar, me recibí, ahora ya sé y ahora me pongo del otro lado del mostrador a dar cátedra, a gritar y volver a todos mis prejuicios. No, la verdad es que no. Cuando uno cruza de vereda y aparece de este lado que me toca, si no tiene algo, un pie puesto del otro lado, si uno no sabe lo que es ser estudiante, si uno no sabe lo que es estar quemándose las pestañas, aprendiendo, dándose cuenta que lo que sabía siempre es poco o malo o puede mejorar, no entendemos el proceso educativo, claramente. Y no podríamos ser educadores si no estamos aprendiendo, claramente. Entonces, cuando pasamos por Tonucci, cuando pasamos por Feria, préstenle atención por favor a eso, porque son cosas que sacuden abajo y hay que dejarse sacudir cada tanto para mantener viva la reflexión y para mantener viva nuestra función de educadores y educadoras, por supuesto. Bueno, con esto me despido, quedo a disposición virtual de ustedes y espero que haya servido, que le hayan encontrado alguna beta interesante a todo esto. Un gran abrazo y hasta pronto.